esperanza, ofreciendo a Dios nuestra alabanza, dando amor, esa es nuestra misión. Centro de fe, esperanza y amor. ¿Qué tal, amados hermanos? Muy buenas noches. Este día martes que se ha consagrado para que nosotros estemos en línea para poder seguir siendo capacitados, como hemos notado ya en algunos temas anteriores que se está compartiendo acerca de el primer nivel de la visión de los grupos familiares, como hemos visto que es muy importante para nosotros como iglesia, ahora más que en estos tiempos que estamos cruzando, pues para nosotros, gracias a Dios, creo yo que ha afectado, pero no gran afectación, sino que gracias a Dios podemos canalizar a la iglesia dentro de las casas, ya que así nos ha instruido el Señor Jesucristo. Y hemos visto algunos temas muy interesantes, muy importantes, para que así se nos pueda facilitar mucho más el trabajo. Hemos visto lo que viene siendo la responsabilidad de la Gran Comisión. También hemos estado viendo en sí lo que es la visión de la iglesia para este tiempo, la mecánica, es decir, el desarrollo de lo que son los grupos familiares. Y hay otros temas muy interesantes que creo yo que son benéficos para cada uno de nosotros. Voy a invitarles que vayamos ahora a Filipenses capítulo número 3, versículo número 13. Filipenses 3:13 lo vamos a estar leyendo, va a ser el versículo clave y dice así la Biblia: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Oremos a Dios. Padre, te damos gracias en esta noche, Dios, por la bendición que nos das de poder estar aquí reunidos. Gracias por cada hermano, Dios, que está en la coherencia, Señor, del trabajo para que nosotros podamos llegar y estarle compartiendo a las almas en los hogares. Bendice cada líder, cada supervisor, a nuestros anfitriones, Señor, así a los hermanos de apoyo, a los hermanos base, a la iglesia que se congrega en este lugar. Hazles ver lo importante que es estarse reuniendo en las casas, ya que no es un pensamiento humano, sino que es un imperativo tuyo, Señor, que tú nos mandaste a las casas, Padre, para poder compartir tu palabra. En Cristo Jesús te pido que tú seas que me estés ayudando a poder transmitirles a nuestros hermanos lo que tú nos has revelado. En Cristo Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, pues hoy vamos a ver el tema. Es un tema muy importante. Es uno de los temas también para mí muy emocionante, ¿verdad? Ya que vamos a estar hablando acerca de las metas. ¿Qué son las metas y cómo alcanzarlas? Y para esto yo quisiera dar unos posibles significados en sí, qué son las metas, y así vamos a ir desarrollando lo que viene siendo este tema. En sí, yo creo que muchos de nosotros nos ponemos metas, y hay metas familiares, hay metas por equipo, hay metas dentro del trabajo, metas en lo económico, metas personales, pero también en la iglesia debemos de preguntarnos nosotros cuáles son las metas que nosotros tenemos, porque eso es muy importante, es decir, qué meta tienes tú en tu célula, para que tú puedas ver tu desarrollo, tu crecimiento. Entonces, las cualidades de la iglesia con grupos familiares. Vemos que las iglesias con lo que trabajamos con grupos familiares tienen ciertas características en común. Tienen como principal establecer metas de crecimiento. ¿Por qué? Porque no se dejan las cosas así al azar, o como decimos a veces al ahí se va, ¿verdad? ¿No?
sino que se procura tener en claro el objetivo que se persigue, donde quiera que usted esté, donde quiera que usted vaya, en cualquier parte del mundo. Todas las iglesias con grupos familiares pues trabajan con metas de crecimiento. Es decir, que uno debe estar bien enfocado, bien definido, para saber para quién trabaja uno. Hay dichos que allá afuera dice, pues nadie sabe para quién trabaja, pero que usted debe de estar bien firme, de que usted esté bien convencido para quién usted está haciendo el trabajo. Recordando que todo trabajo que realizamos no es en vano. Entonces, vemos que un posible significado, una definición de meta es el objetivo específico que se pretende alcanzar en un tiempo específico. ¿Sí? Es importante notar que una meta tiene dos elementos que son muy importantes para que pueda existir una meta real. Y son los siguientes elementos, es decir, el objetivo específico, es decir, que debe de haber la claridad, lo que se pretende, qué es lo que queremos nosotros alcanzar, y el otro viene siendo el tiempo específico, es decir, tener la claridad sobre cuándo se pretende alcanzar, es decir, estoy aquí, voy allá, en qué tiempo yo voy a cruzar. Si estoy aquí y quiero llegar allá a un punto, ¿qué es lo que necesito? ¿En cuánto tiempo lo voy a lograr? Y eso es muy importante, que nosotros nos autocuestionemos para que así podamos realizar el trabajo con eficacia. ¿Cuándo queremos lograrlo? Si solamente se tiene un elemento, pues estará estableciendo sencillamente un deseo y no una meta real. Entonces, como vemos, los dos elementos son necesarios para establecer una meta real. Los dos elementos de una meta se pueden resumir en siguientes preguntas, lo que le llamamos a veces la pirámide invertida. Es decir, el qué, el cuándo, cuál, qué es lo que persigue la persona. El qué. Aquí estará especificando a dónde se quiere llegar. ¿Cuál es el objetivo específico? ¿Qué es lo que nosotros queremos? ¿Cuándo? Aquí se estará estableciendo el tiempo específico cuando deseo alcanzar los objetivos específicos para saber qué es a lo que Dios a mí me llamó. Entonces, toda meta real tiene un objetivo específico y un tiempo específico para ser alcanzado. De lo contrario, la persona puede llegar a frustrarse. Y como nosotros hemos notado en nuestras gráficas, que están divididas por semanas, por trimestre, aún por semestre, y hablándolo en la iglesia, aún son metas anuales. Entonces, para que nosotros evitemos que el líder se frustre, pues tiene que ser una meta real, una meta corta, a corto plazo, ¿sí? No poner cargas que ni nosotros mismos podemos llevar como pastores. Entonces hay ventajas de tener una meta. ¿Por qué es importante tener una meta? Una encuesta entre iglesias con grupos familiares demostró que es mucho más probable que los líderes que poseen una fecha establecida para multiplicar su célula lo logren, que aquellos que no poseen una meta fija. Al establecer una fecha, aumentan las posibilidades que esa meta sea alcanzada. Una iglesia que posea metas bien definidas tendrá mayor crecimiento, porque está poniendo en práctica el principio de las metas. Vemos las ventajas de tener la meta, pero existe la controversia, pero también existe lo que es la voluntad de Dios. ¿Por qué hablamos de la controversia? Cuando se habla del tema de las metas, surge una gran controversia, la cual se define en la siguiente pregunta: ¿esperar en Dios o actuar? ¿Qué se quiere decir con ello? Que algunas personas piensan que establecer metas es algo que no debe de hacerse dentro de la iglesia. ¿Por qué razón? Porque uno solamente debe de esperar que la obra de Dios crezca tanto como Él quiera.
ya que esta depende de la voluntad de Dios. Solamente se tiene que recibir lo que Dios tiene para su obra, por lo tanto, es inútil establecer metas de crecimiento, porque al final, pues la voluntad de Dios será la que prevalecerá. Es de notar que en los razonamientos de estas personas, el elemento que más prevalece es el de allá, la voluntad de Dios. Y no podemos negar que la voluntad de Dios está de por medio siempre que hablamos de la extensión de su reino. Lo que tiene en cuenta es que la voluntad de Dios con respecto a la expansión de su reino está claramente expresada en su palabra. Entonces, para que nosotros podamos ver la voluntad de Dios, hablando dentro de lo que es nuestro trabajo, seguramente la voluntad de Dios es que los grupos familiares, que las células se multipliquen, porque al multiplicarse pues serán alcanzado mayor número de personas a través del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ya que habría mayor número de conversiones, debemos de obedecer el mandato que nuestro Señor Jesús dio en su palabra, en Mateo capítulo 28, versículo número 19, un versículo muy conocido cuando se habla acerca de la gran comisión, cuando Él dijo, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, es decir, a todas las etnias, a todos los grupos. Id es un imperativo. A mayor número de grupos, pues nosotros vemos que vamos a tener mayor personas alcanzadas. Entonces, si tenemos mayor personas alcanzadas, vamos a tener más candidatos para que las personas puedan ser bautizados. Entre más bautizados, pues vamos a tener más candidatos a que tengamos líderes, o ya sea líderes o ya sea anfitriones, pero son personas que se están involucrando dentro de la visión para poder nosotros llegar a nuestra meta. Porque así como se multiplica el líder, se debe de multiplicar el anfitrión, se debe de multiplicar los hermanos base, pero también se debe de multiplicar lo que es el supervisor. Entonces, es muy interesante este tema porque todos vamos trabajando y todos nos vamos a ir multiplicando para poder tener ese crecimiento. Entonces, establecer metas de crecimiento tiene como propósito concentrar los esfuerzos para que la voluntad de Dios sea hecha. Si escuchamos bien, esfuerzo. Se habla de trabajo, se habla de ir más allá de nuestras fuerzas. El problema es cuando se ve el establecer metas como si fuera algo contrario a la voluntad de Dios, cuando realmente lo que se persigue es hacer un esfuerzo para que la voluntad de Dios sea hecha. Ciertamente Dios cumplirá su voluntad y lo hará a través de los esfuerzos que sus hijos puedan hacer para alcanzar la meta establecida. Vamos a mencionar otro punto. Entonces, ¿cuál debe de ser nuestra actitud ante las metas? ¿Cuál debe ser nuestra actitud ante las metas? Pues, como lo dice la palabra, ¿verdad? Es muy importante tener una buena actitud, porque dicen por ahí que la mente es como el paracaídas. Su función es cuando está abierto. Entonces, número uno, pues yo creo que nosotros debemos de estar abiertos, dispuestos. Más adelante vemos cómo debemos de recibir ese reto, ese desafío para cada una de las metas. Pero aquí tiene que ver mucho la actitud. Lejos de ver las metas como algo negativo, debemos recibirlas con mucho entusiasmo. Dios agrada que nosotros no propongamos hacer su voluntad lo más pronto posible. Una meta es cierta forma, viene a ser como una presión que la persona tiene o se le asigna más bien una presión para que pueda lograr su objetivo específico. Esa es una meta.
Entonces la actitud es muy importante, ¿verdad? Pero si yo empiezo a pensar negativo, no se puede, la gente es muy dura, no. Al contrario, nosotros debemos de ver que el Señor nos ha investido a nosotros de su gracia, de su misericordia, y ir a las personas necesitadas. Entonces yo como pastor, pues me pongo también metas de cómo alcanzar a las personas nuevas, y así veo la oportunidad si tengo para abrir una casa, para abrir un grupo familiar, y ahí le hago la invitación a las personas. Como en esta semana estoy atendiendo a 2 personas que ellos quedaron de llevar más personas, más amigos, familiares y vecinos, como lo marca el sistema. Y pues mi atención ya está ahí, que ahí voy a abrir un grupo familiar, porque esa es la meta en el sector. Y eso es muy importante, tener ese entusiasmo. Mucho ojo, mucha atención. Un líder sin meta no tiene ningún propósito para que continúe en su grupo familiar. Sencillamente, pues ha perdido el propósito de Dios. Ha perdido la visión, no sabe a dónde va. Dice un dicho por ahí, una frase: si no sabes a dónde vas, pues cualquier camino te lleva ahí. Si no sabes a dónde vas, posiblemente te perderás. Pero cuando tú tienes el núcleo y tú sabes a dónde vas a llegar, ya está. Se te pueden cruzar otras distracciones, se te pueden cruzar otras actividades, pero tú tienes una meta, tú tienes a dónde llegar en un tiempo específico. Entonces es muy importante la actitud, que muchas iglesias están fallando en su sistema de grupo familiar porque sus dirigentes no dan a sus miembros una meta clara ni un recuerdo constante. O sea que esto se debe de estar dando constante. Se le debe estar recordando a los líderes, a los anfitriones, el cómo vamos. Entonces una iglesia que no establece metas está fallando, ya que es una falla del sistema de los grupos familiares el no dar metas claras. Otra falla es el no recordar constantemente la meta establecida. Por lo tanto, debemos de dar una meta clara y un recuerdo constante de ella a los miembros del grupo, aún a la iglesia, ya que si no tienen una meta, se reúnen simplemente pues para convivir, convirtiéndose el grupo en un club social, ¿no? Una confraternización nada más, pero de ahí no va a pasar. Y se hace algo monótono, rutinario, y después dice las personas: no, pues es que los grupos no funcionan, es que siempre lo mismo. Pero cuando uno tiene el por qué y el para qué trabajar, va a ir creciendo. ¿Por qué? Porque mientras otros critican el sistema de los grupos familiares, los que lo usan harán historia para la gloria de Dios, ya que los que critican nunca han hecho algo trascendental en la obra del Señor. Dice una frase por ahí: ¿quieres ver cosas grandes? Haz cosas que nunca has hecho. Es decir, trázate metas, ¿verdad? Como decíamos, metas personales. Por ejemplo, si está uno estudiando, pues no aflojarle. Son etapas en la vida. Terminaste tu secundaria, tu preparatoria. Terminaste tu preparatoria, tu universidad. Terminaste tu universidad, pues tu especialidad, y así. Te vas, luego te casas, que tu carrito, que tu casa, y son metas personales donde uno se va desarrollando. Entonces, que no estemos malgastando el tiempo aquí en esta tierra. Nosotros seremos de los que critican o de los que haremos historia para la gloria de Dios. Quiero decirte que es muy emotivo, muy emocionante el ver personas que toman esa decisión cuando se entregan a Cristo. El ver lágrimas, ¿verdad? Cuando hacen su oración de arrepentimiento y las personas empiezan a llorar, tú empiezas a ver cómo ellos empiezan a liberar. Pero lo más emotivo es cuando tú eres el medio, en que vas y das ese mensaje de esperanza, ese mensaje de consuelo, ese mensaje de salvación. Porque el plan de nuestro Señor Jesucristo sigue abierto. Así es que nosotros debemos darle la importancia de establecer esas metas de crecimiento en la obra de Dios.
Otro punto muy importante es cómo se establecen las metas de crecimiento. Las metas deben ser establecidas de acuerdo a la condición de cada congregación, o como dice el dicho por ahí, ¿verdad? Según el sapo, es la pedrada. Esto quiere decir que a una iglesia grande pues no le podemos meter o poner o establecer metas grandes. Se cree que la iglesia entre más grande es, la meta es más corta. Entonces si la iglesia es chica, pues la meta va a ser un poco más grande. Hablábamos, un ejemplo, nosotros donde recibimos esta visión que es en la iglesia LIM, donde comparte el pastor Mario Vega, vemos que es una iglesia muy grande, numerosa. Y ellos entre más grande van creciendo, pues la meta es más corta, porque a una célula le dices, bueno, pues en un año te vas a multiplicar, pero porque es una iglesia grande, estás hablando de 12,000, 18,000 células. Entonces en un año, si las multiplican, imagínate cómo va a crecer tanto el número, ¿verdad? En cantidad, y es muy importante que uno pueda ver cómo va a poner uno las metas por congregación, después empieza a dividir, lo pone por zona, por sector y por grupo. No existe una norma rígida para establecer las metas, ya que el sistema de los grupos familiares no es rígido, al contrario, es muy flexible y todos podemos tener esa bendición de gozar de ciertos privilegios. Este solamente aporta los principios y cada uno debe de aplicarse a las condiciones particulares de cada uno, ya que no se trata de copiar lo que en otras congregaciones se está haciendo, porque esto es meterse en otro tema, pero no lo que funciona allá en El Salvador o lo que funciona en otras iglesias acá a nuestros alrededores o en el norte. ¿Por qué? A veces por cultura, a veces por clima, a veces, por ejemplo en Canadá, pues es otra función, pero no debemos de estar con la mente de que no se puede. Sí se puede, hay flexibilidad y depende mucho del compromiso que yo tengo para la obra de Dios. Cada pastor debe de ser creativo en la aplicación del principio de las metas, pero no debe dejar pasar el tiempo sin establecer metas, sino que uno se debe de evaluar, así como existen peligros al fijar metas de crecimiento, pues también hay metas, perdón, hay ventajas. O sea, hay ventajas, pero hay peligros. Es bueno mencionar que existen ciertos peligros que se producen al momento de establecer las metas de crecimiento, los cuales deben de ser evitados. Algunos de ellos son los siguientes, mencionaremos dos, que hablamos del idealismo y también está lo que es el temor. Al hablar de idealismo, es cuando una persona comienza a soñar desproporcionadamente. Es fácil caer en un extremismo bajo el pretexto de la fe en Dios. ¿Por qué digo esto? Quiero decirle que el ser realista no es estar falto de fe, no, ni es estar en pecado, el ser realista. Recuerdo que entraba a una iglesia y yo vi así en una pared grande y decía 52,000. Era un número grande. Y me llamó la atención y abracé al pastor por atrás y le dije, ¿ese número qué significa, hermano? Dice 52,000 almas. Y le dije, suena interesante, pero ¿para cuándo? Y él se llevó la mano a la boca o a la barbilla, recuerdo, y él dice, sí es cierto, ¿verdad? O sea que no había seccionado el tiempo específico. Tenía el objetivo, qué es lo que quería, pero no en cuánto tiempo lo quería lograr. Entonces es muy importante el no ser desproporcionados, no, sino poner metas reales, porque aquí no se está tomando en cuenta en realidad la historia de lo que son los grupos familiares. Si se establece meta exagerada, no se alcanzará y las personas se desalentarán
y podrán perder el entusiasmo en la evangelización. Por consiguiente, todos los que tienen grupos familiares a cargo desarrollarán una tendencia a presionar, hablando en una forma sana, a las personas al ver que las metas no se están alcanzando. Por esta razón, las metas deben ser razonables y alcanzables para que en verdad sea meta, ya que no es elevando las metas que se alcanzan el crecimiento. Esto solo se logrará aplicando los principios de trabajo de lo que es el grupo familiar. Eso es lo que hablamos acerca de lo que es el idealismo. Vamos a hablar del temor. Al establecer metas, se puede generar temor en las personas, porque cada meta es un reto, es un desafío, pero quiero decirte también que es un privilegio. Pero es un desafío específico para un tiempo específico. Esa es una meta. Como hay un tiempo específico, cuando llega el tiempo que se estableció, solamente hay dos opciones. ¿Se alcanzó la meta o no se alcanzó la meta? ¿Sí se alcanzó? Bueno. ¿No se alcanzó? ¿Por qué no se alcanzó? Me faltó evangelizar, hay que evaluar. ¿Por qué hay que evaluar? Porque lo que no se mide no se controla, en lo que no se controla no se mejora. Entonces tiene uno que tener ese tiempo para poder reflexionar. No se cumplió la meta. Bueno, entonces ¿por qué no se alcanzó la meta si se hizo por bimestre, por trimestre, por semestre o aún anual? Entonces es muy importante que nosotros estemos fijando que muchas personas tienen temor de establecer metas, ¿sí? Así se pierde el potencial de ganar muchas almas para Cristo. ¿Por qué? Por el temor. El temor paraliza, ¿sí? Quiero decirles que una de las armas más fuertes que tiene el enemigo es esa, el temor. Y si vemos, eso es lo que ha sucedido ahorita. A nivel mundial, puso temor, puso miedo, y ahí está la gente quieta ahí, ¿verdad? No, a trabajar. Hay que obedecer lo que el Señor Jesús nos ha dicho. Por eso muchas de las personas le temen al establecimiento de las metas. Pero con la fe puesta en Dios, en que para Él todo es posible, podremos trabajar confiando en que Él va a bendecir nuestro trabajo, porque lo estamos haciendo para Él, para su obra. Competencia desleal. Existe a veces la competencia desleal dentro de lo que vienen siendo las metas. Esto podría crear una cierta competencia entre líderes, supervisores y pastores. El propósito de las metas no es crear contienda entre los hermanos, ya que al hacerlo es cuando se convierte en una competencia desleal. ¿Sí? Una vez una persona a mí me decía, no, pero es que allá le están haciendo así y aquí pues vemos que no estamos creciendo. Bueno, pues es que yo no estoy compitiendo con nadie. Es decir, tú estás enfocado en lo que a ti Dios te ha llamado y tú vas a hacer el trabajo. No es que uno sea subjetivo, que uno quiera tener nada más la razón. No, podemos ser receptivos al poder estar escuchando algunos puntos de vista para mejoras del mismo trabajo. Pero el verdadero propósito de las metas es encontrar inspiración en el triunfo que otros logren, ya que si ellos pudieron lograr la meta, debemos dar gloria a Dios y animarnos a lograrla también nosotros. Es decir, que debemos de ver, bueno, si Él lo hizo, si Él lo logró, pues se da a entender que tú también lo puedes lograr, que nosotros también lo podemos lograr. Y marcha adelante, ¿sí? En el mismo tipo de trabajo que hizo el líder, entonces, él alcanzó la meta, bueno, tómalo como un reto, tómalo como un desafío, no lo tomes como presunción, como orgullo, pues él tiene esto, yo también voy a tener esto. No, bueno, si él lo hizo, él lo pudo cumplir, pues date cuenta que tómalo como un reto, un desafío personal, para que siempre le demos la gloria al Padre. Bien, pues vamos a aterrizar ya con pues cómo alcanzar las metas. Esto ya vamos aterrizando y es muy importante. Vamos a mencionar
5 puntos que son muy importantes para que tú no te sientas así abrumador, que ay, se te viene todo, ya te viene abrazando el tiempo, ya son el trimestre, el semestre y yo no he cumplido mi meta. Bueno, decíamos unos puntos muy importantes, 5 pasos para poder alcanzar la meta. Y el número 1 es que toma la meta establecida en tu grupo familiar y comienza a distribuirla entre las semanas que tienes de tiempo para alcanzarla. Así como vemos que el mes tiene 4 semanas, bueno, el trimestre tiene 12 semanas, y así las vamos dividiendo para que podamos descansar. Pero como dice la nota, distribuirla. Esto le indica cuánto debe alcanzar cada semana para hacer su meta una realidad. Esto vendrá a ser como un termómetro en su grupo familiar que estará midiendo el crecimiento alcanzado a dicha fecha. Punto número 2. Asigne responsabilidades específicas a cada miembro del grupo familiar en el tiempo específico para cumplir dicha responsabilidad. Cada miembro del grupo familiar debe tener una meta personal para ser alcanzada en un tiempo específico. De esta manera estará involucrando a todos los miembros del grupo familiar, es decir, a los hermanos base, en el esfuerzo, en el compromiso por alcanzar la meta de su grupo familiar. Número 3, punto número 3, muy importante, tenemos que revisar semanalmente el estado del grupo familiar en la reunión de planificación o de trabajo que se realiza semanalmente. Aquí entra un tema muy importante, esto es tarea del supervisor. ¿Qué es lo que supervisa? Bueno, eso vamos a verlo más adelante. Pero dentro del paso número 3 es que no debemos de dejar pasar 2, 3 o hasta 4 semanas sin revisar que las cosas estén marchando como se deben de marchar dentro del grupo familiar. No deje por último el esfuerzo por alcanzar sus metas. Esto debe de ser alcanzado desde el principio del tiempo. Asegúrese que sus miembros estén trabajando en la asignación que se les ha otorgado en el grupo familiar. Esto es muy importante lo que vamos a decir ahorita. Por eso el anfitrión se debe de ocuparse para que se multiplique en otro anfitrión, que esté viendo quién es el hermano, la hermana que puede ser anfitrión. El líder tiene que buscar dentro de los hermanos base también quién es el que va a ser líder, su asistente, es decir, como dice la Biblia, según su género. El supervisor pues debe de también estar viendo del liderazgo de los grupos quién es el que es candidato para que sea su asistente como supervisor. Entonces, esto es muy interesante, no nos debemos de confiar en la buena voluntad de la persona. Entonces es bueno revisar, examinar, evaluar, pedir cuentas a cada uno de las relaciones, sus asignaciones. Asegúrese que la estén desarrollando dentro de su grupo familiar. No sé qué les parezca esto, amados hermanos o pastores que quieran emprender este sistema. Pero también es muy importante que usted conozca la condición de líder. Si el líder está pasando tiempo en oración, si el líder está pasando tiempo en su lectura de la palabra, tiempo que escudriñe, que lea la guía, que comparta para que pueda tener una fluidez. Entonces, número 4, es muy importante que usted le anime, ¿verdad? Es muy importante que animemos a los miembros del grupo familiar, que animemos a los líderes a traer nuevos invitados. Esto le ayudará siempre en el crecimiento de los grupos familiares. Una encuesta muestra que los líderes que semanalmente animan a sus miembros a traer invitados duplican la capacidad de multiplicación dentro de los grupos familiares, en contraste con los líderes que menciona el tema solo de vez en cuando o nunca. Entonces se hace una rutina y se aburre. Y se empieza a bajar en asistencia al grupo familiar. Solamente se habla de mencionar el tema de traer nuevos invitados y no de metas personales. Tampoco se habla de traer a la gente, sino simplemente mencionar que hay que traer invitados. No, hay que motivarlos,
hermano, no nomás lo invite, tráigalo. Esté con él, sea con él ahí, no lo deje. Yo recuerdo a mí cuando invito a las personas, ahí lo alcanzo, me dice, no, le dije, aquí lo espero, ¿verdad? Y ahí lo espero, ¿por qué? Válgame la palabra, el interesado soy yo. Entonces yo tengo que pagar el precio para que así los invitados puedan llegar semanalmente. Y vámonos con el último punto, que es acerca de orar diariamente presentándole delante de Dios la meta. La meta y rogando porque todas las cosas salgan bien a fin de alcanzarlas. Se puede hacer muchos esfuerzos humanos, hermanos. Dice la palabra de Dios que no es con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu. Y Dios garantiza que Él estará respaldando nuestro trabajo, ¿sí? Entonces Él estará ayudándonos a que sucedan las cosas. Entonces tenemos que motivar a los miembros del grupo familiar a unirse en oración. Oración, pero también la oración en grupo, oración personal, por el alcance de nuestras metas. No solamente usted como líder. Aproveche las reuniones de supervisión y planificación para hacer oraciones convenidas por el alcance de las metas. Ese viene siendo el tema de qué son las metas y cómo alcanzarlas. Leo que es un tema muy interesante, muy completo. Bueno, ahorita hay mucho que hablar de este tema, como ustedes pueden ver, pero tú eres el que te vas a dar cuenta cómo estás en tu trabajo, estás realizando metas alcanzables o te falta un remo, ¿no? Tiempo específico, pero no tienes qué es lo que estás buscando, qué es lo que estás persiguiendo. Yo aprendo mucho, quiero terminar con esta analogía. Yo se lo dejo de tarea a los líderes que vean cuando el chita persigue a la gacela. Primero la mira, la observa, la sigue, todavía ni la tiene, ya se la está saboreando, ¿sí? La alcanza, la estrangula y de ella hace lo que quiere, ¿sí? Bueno, después vienen otros animalitos, las hienas, que eso yo los asemejo con aquellos que tú hiciste el trabajo, pero vinieron otros y te lo arrebataron. Pero ese es un tema muy interesante, que ese es cómo retener el fruto a través de las visitas programadas, que ese es otro tema muy interesante que más adelante lo vamos a tener. Pues que Dios me los bendiga, amados hermanos, y para adelante, recuerden que estamos trabajando en los grupos familiares, no tenemos que desistir. Ya platican con su supervisor, él es el que les está diciendo cómo tenemos que seguir trabajando, porque hay muchas almas que salvar. Que Dios les bendiga y nos vemos hasta la próxima. Gracias. Gracias por tu generosidad a través de tus ofrendas y diezmos. Recuerda que tenemos 2 maneras en la cual puedes hacerlo. Número 1, transferencia bancaria, a nombre de Centro de Fe, Esperanza y Amor AR. Clave interbancaria 01 21 80 00 19 28 12 95 98. Banco BBVA Bancomer. Número 2, en nuestras instalaciones. Recuerda que estamos para servirte. Si requieres atención personalizada, llama al teléfono 58 22 19 88.